Hola gente, ¿qué tal? Vamos a proceder al unboxing del RF 200-800 que acaba de llegar. Aquí lo tenemos. Vale, como veis lo manda por vídeo. En este caso voy a dejar les voy a hacer un poco la promo, puesto que tenían el mejor precio que había en internet en su fecha de salida, aunque había que reservarlo. Y más o menos la fecha de envío la han respetado, así que creo que voy a ser de los primeros en tenerlo. Así que vamos a proceder para abrirlo, ¿vale? Tengo mucha prisa. Bueno, como veis, viene bien embalado. Aquí tiene que asomar. Vale, pues aquí está. Vamos a intentar que no se caigan las espumitas. Y no se nos ha caído ninguna de momento. Bueno, pues aquí tenemos el RF 200 800, como podéis observar. Y ahora vamos a proceder a abrirlo. Por aquí, esto que no lo usa nadie. Otra caja dentro de la caja, es como una matriusca. Vale. La verdad es que me sorprende lo pequeña que es la caja, sí. La verdad es que me está sorprendiendo bastante. No me esperaba yo esta sensación. Y bueno, aquí está. Una correa. Y el juguete, que es lo que más nos importa. Bueno, nos han complicado, ¿eh? Viene lo justito. Vamos a abrirlo, que me lo voy a llevar puesto. Vale, esto por aquí. Bueno, pues aquí lo que tenemos. Aquí lo tenemos. La verdad es que me sorprende, ¿eh? Me parece mucho más grande en los vídeos que al natural. Bueno, por aquí tengo el 100-500 con el extensor 1.4. Habría que ponerle parasol, pero yo lo suelo llevar extendido ya directamente, puesto que esta parte de aquí de la funda no me permite recoger el zoom. Así que más o menos vamos a seguir parecido, un poquito más grande, ahora lo veremos. Y bueno, vamos a dejarlo así, aquí, con todo el cuidadito. Y aquí tenemos el parasol. El parasol, pues bueno, un parasol típico de objetivo STM. La verdad que en el parasol se pueden haber dejado un poquito más la piel, pero bueno, ahora sus funciones igualmente, ¿vale? Así que esto es todo lo que venía, chicos y chicas. Chao, vamos a probarlo. Bueno, gente, el archivo de Photoshop que recibe el nombre de All-in-One 3, si lo abrimos nos vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, pues en este archivo, como bien pone aquí arriba, todas las fotografías están realizadas con luz natural, cámara en mano con el estabilizador conectado. Desde la distancia mínima de enfoque en función a la distancia focal que cada objetivo me ha permitido en cada toma. Posteriormente no han sido apiladas. Y ahí lo digo todo. Aquí tenéis los datos de cada toma. Podéis ir desactivando cada capa para ver lo que sucede en la siguiente. Con esta prueba lo que quiero demostrar es quién gana en cuanto a mínima distancia de enfoque, si el 100-500 o el 200-800. Sencillamente con una victoria aplastante gana el 100-500 en 100 milímetros, en 200 milímetros,
en 300 milímetros, en 400 milímetros y en 500 milímetros. Me ha dejado un poquito más en 500 milímetros. Esto que acabamos de ver sería sin el duplicador 1.4x. Vale, aquí tenemos las tomas con el duplicador puesto, o multiplicador en este caso. Vamos a llamarlo así, puesto que yo solo tengo el 1.4x. No aconsejo para nada el 2x. No, y sinceramente no lo he probado en Canon, pero en Sony prohibido. Así os lo digo. Prohibido. Bueno, pues aquí tenemos a 420 milímetros con el 1.4, a 560 milímetros con el 1.4, a 700 milímetros con el 1.4. Como podéis ver, esta es la imagen más grande que vamos a obtener de este objeto. Es decir, que donde o como más nos podemos acercar teniendo el 100-500 es con el multiplicador 1.4x. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos el multiplicador en su máxima distancia focal del 100-500 y aquí tendríamos lo mismo pero sin el duplicador, o sea, el multiplicador, perdón, que serían en 500 milímetros. Entonces gana con el multiplicador. Lógicamente pierde un poquito de nitidez. Ahí es donde vosotros tenéis que coger este archivo y lo miráis con lupa si queréis, ¿vale? Y bueno, después de esto viene el 200-800. Aquí lo tenemos en 200 milímetros, aquí en 250 milímetros, aquí en 300 milímetros, aquí en 400 milímetros, aquí en 500 milímetros, aquí en 600, aquí en 707 y aquí en 800 milímetros. Bueno, si os fijáis es curioso, en su máxima distancia focal, tanto en 707 como en 800, ocurre lo mismo que en el 100-500, que prácticamente no se aprecia la cercanía. O lejanía, depende cómo lo queráis ver. Bueno, ¿qué ocurre en el 200-800? Ocurre que cuanto más nos podemos acercar al objeto es en 200 milímetros. Al contrario que en el 100-500, que donde más cercanía al objeto encontramos es en su máxima focal y aquí es en la mínima, ¿vale? Pero si comparamos los 200 milímetros del 200-800, que es donde más nos podemos acercar, es decir, ya no donde más nos podamos acercar, que es donde más nos podemos acercar, sino donde más podemos obtener, o mejor y más cerca podemos obtener una fotografía de cualquier objeto, ¿vale? Lo más cerca del macro, digamos. Entonces, si comparamos el 200-800 frente al 700 milímetros con el 1.4x, con el multiplicador de Canon, pues veréis que no tiene nada que hacer el 200-800. Y luego, si quitamos el multiplicador, esto es lo que conseguimos con el 100-500, sin multiplicador, perdón, me estoy confundiendo aquí. Esto es lo que conseguimos con el 100-500 sin multiplicador y esto es lo que conseguimos con el 200-800. La verdad que en cuanto al tema de hacer una fotografía lo más cerca del macro posible, el 100-500 gana, pero de forma aplastante. Vale. Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro archivo que podréis descargar, que se llama All-in-One 2. Lo abrimos
¿Y qué pone aquí? Exactamente, todas las fotografías están realizadas cámara en mano con el estabilizador conectado, desde exactamente la misma distancia. Posteriormente han sido apiladas a mano para que tengan el mismo tamaño y poder comparar especialmente la nitidez y el contraste en función al ISO usado en cada una de ellas. Yo todos los objetivos que tengo o voy a comprar, o incluso que no tengo y me gusta comparar con los que tengo o con los que voy a comprar, para hacer mis comparaciones, utilizo la página Digital Picture en la herramienta que tienes para comparar la nitidez y ver las aberraciones cromáticas, la nitidez en el centro, en los laterales, la distorsión geométrica, bueno, pues lo que es la calidad de imagen que ofrece cada óptica. Entonces, esto viene a ser un poco lo mismo. Con este archivo, lo que vamos a poder hacer es comparar qué ocurre con una foto que está sacada con un objetivo o con el otro, desde la misma distancia, a la hora de recortar las fotos, de hacer un crop, digamos. Es decir, igual nos interesa un objetivo más corto, pero como es más nítido, podemos ampliar más la imagen. Espero que hayáis entendido el concepto. Entonces, bueno, pues eso lo vais a encontrar aquí. Una vez más, los datos están aquí, en este caso. El foco siempre está cogido aquí. No os asustéis, esta tarjeta es mía. Ahí tenéis mis datos y por si necesitáis algo. 100, 500, ISO 10000, 1.320, F10, 700 milímetros, 1.4. Es decir, he disparado a la máxima distancia focal que me permite el 100-500 con el multiplicador 1.4x puesto. Y esta será la nitidez que me dé. Bueno, voy a dejarlo así, a ver si en pantalla podéis ver algo. Si subo, aquí lo estoy cambiando. ¿Y qué ocurre aquí? He disparado, vale, aquí lo que he hecho es, manteniendo los mismos parámetros, menos la velocidad de disparo, que la he hecho un poquito más lenta, por lo tanto el ISO es algo menor. Así lo podéis comparar también, ¿vale? Es decir, aquí se supone que tiene menos ISO que aquí. Pero ya sabéis, igual está ligeramente trepidada la foto, está ligeramente movida. De aquí tenéis que sacar una información también, que es la de la que cumple el estabilizador, ¿vale? Como lo he disparado de noche, vamos, está con la luz, con la luz de la habitación, pues eso, ahí es donde llegamos. Entonces aquí estoy disparando con el 200-800 a 800 milímetros. Entonces, si os fijáis, ya de entrada, si os fijáis, os digo que 800 milímetros en este objetivo no es para nada el punto dulce de la distancia focal, ¿eh? Para nada. Yo lo he encontrado, claro, es un objetivo para trabajar con él a tope. Nadie se compra un teleobjetivo para trabajar un 200-800 para trabajar en 200 milímetros, igual que el 100-500. Otra cosa es que luego lo puedas hacer, ¿vale? Pero a lo que nos vamos. Por eso lo que vais a ver en este archivo son las máximas distancias focales, tanto en el 100-500 como en el 200-800. En el 100-500, si os fijáis, solo he dejado estas dos fotos, que son el 100-500 con el multiplicador puesto, para acercarnos a la comparativa que vamos a hacer con el 200-800. Por eso no le quito el multiplicador, porque lo que queremos ver es entre 700 y 800 milímetros cómo funcionan los dos objetivos, ¿vale? Entonces, a 800 milímetros, con un ISO 8000 disparado de 1.320, sabemos que la imagen no la he tenido que cropear, por así decirlo, tanto
o recortar tanto como en el 700. Es decir, para que las imágenes me coincidan, por eso pongo que están apiladas a mano, como podéis ver, he tenido que aumentar unas y disminuir otras, ¿vale? Pero así es como comprobamos realmente la nitidez. Y como podéis ver aquí, el 100-500 con el 1.4 en 700 milímetros saca más nitidez, o a mí me lo parece, un pelín más de nitidez y de contraste, un pelín, ¿eh? Es prácticamente inapreciable. Pero aquí está, ya lo comprobaréis vosotros si os descargáis el archivo, se ve mejor el grano de la tarjeta, ¿sabes? Otra cosa es que en vuestra cabeza separéis un poco liso y toda esa historia. Y con esto tenemos un dato súper relevante. Pero ya os digo que para nada es el 800 milímetros el extremo de este objetivo, la mejor distancia focal, o sea, el punto dulce del objetivo en cuanto a distancia focal se refiere. Yo la he encontrado en 700 y va perdiendo de 700 a 800 milímetros, va perdiendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenemos a 800 milímetros en F9, 800 milímetros a 250, 1.250, bajando un poco la velocidad de disparo. Aquí estamos en F10, lógicamente se nos sube el ISO un poco, a 10.000, y como podéis ver yo creo que gana un poquito. El hecho de disparar a 800 milímetros hace que gane un poco cerrar el diafragma a 10. Yo disparando de día a bichos y tal, al final era la única manera de disparar a 800 porque no me pareció bueno en el F9, en su máxima apertura de diafragma. No me pareció bueno. Entonces le da un puntito subirlo, cerrar el diafragma un paso, ¿vale? Bueno, aquí 800 milímetros a 1.250 con el ISO un 8000. Perdón, el ISO a 8000. Pero nos vamos al punto dulce, digamos, que es 700 milímetros. Posiblemente en 500 milímetros sea más nítido todavía, pero es que no me compro o no me compraría este objetivo para trabajar en 500 milímetros, porque entonces no estaría haciendo esta review, ¿sabes? Ni por asomo, porque paso tengo el 100-500, que os aseguro que en 500 milímetros es mucho, mucho mejor que este objetivo. Podéis ir a Digital Picture y hacer vuestras comparaciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos pruebas, una 1.320 y otra 1.250, las dos en F10 en 707 milímetros, ¿vale? Entonces, si quito estas, por ejemplo, dejo esta, vamos a compararla con el 100-500 con el multiplicador puesto en 700 milímetros. Y en mi opinión, creo que sigue ganando el 100-500 a 700 milímetros. Eso lo deberéis de comprobar vosotros mismos, pero si ya el hecho de que en 700 milímetros, el 100-500 y en 700 milímetros, el 200-800 son prácticamente iguales, estamos recibiendo otra información muy importante que es ¿para qué queremos el 200-800 si tenemos el 100-500 y el multiplicador? Vale, estamos hablando de unos 3.000 euros. Empieza a haber rebajas de este objetivo del 100-500 y otros 500-600 euros del multiplicador, lo cual se nos pone entre una compra se nos pone entre de ambas cosas entre 3.300 y 3.500, 3.600 euros frente a los 2.500, y digo 2.500 porque ya tienes ofertas también del 200-800 hasta a estas alturas. Bueno, pues si no tienes el 100-500, cómprate el 200-800, pero es un objeto que le veo mucho más
apto para highs, donde el animal está más tranquilo y poder trabajar en distancias focales extremas, donde cuanto más cerca mejor. Claro, tenéis que tener en cuenta todo lo que hay entre lo que fotografías y la cámara en un 800 milímetros, que también lo hay en un 500, pero en 800 lo hay más, que es distancia, y ahí aparecen, pues, ya no te digo en las horas malas de fotografía de animales, que es la reverberación, así lo conozco yo, lo que otros llaman espejismo, o el efecto del calor. Y cuando hay niebla, pues tienes más niebla, y cuando hay polvo, tienes más polvo. Entonces, por algo el 600 milímetros f4 Prime es el objetivo más utilizado. Porque no es un 800, que también lo tenéis en Prime, tenéis el L800. Yo he probado el EF 800 milímetros, el Albufera de Mallorca, y es una maravilla, pero si empiezas a encontrar una falta de nitidez, en ciertas horas se pronuncia porque estás súper lejos, ¿vale? Y mover todos los cristales, el enfoque, pues también tendrá sus contras, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí con esta prueba podéis comprobar lo que hay cámara en mano, y ahora vamos a ver otra que creo que es lo mismo, pero con el estabilizador apagado y en un trípode, ¿vale? Venga, chao. Bueno, y vamos a por el último archivo. Son todos muy importantes. Las diferencias entre estos dos últimos son básicamente que uno está disparado cámara en mano con el estabilizador puesto, así vemos también un poquito el trabajo del estabilizador, y el otro archivo está en un trípode, cuenta atrás para que el trípode, al presionar el botón, la cámara y todas las vibraciones desaparezcan a 10 segundos, todas las fotos, una cuenta atrás de 10 segundos para que desaparezcan las vibraciones, y de ahí lo que ha salido, y es lo que os enseño, ¿vale? Entonces me tengo que ir aquí, y el archivo se llama All-in-One. Entonces lo abro y aquí tenemos todas las capas con las pruebas de nitidez del 200-800 frente al 100-500, ¿vale? Como esto lo hice hace unos días, ya la verdad que voy improvisando y os voy diciendo lo que veo, que con la memoria que tengo yo es prácticamente como si lo estáis viendo vosotros. Entonces, lo primero que he escrito aquí: todas las fotografías están realizadas desde trípode con el estabilizador desconectado desde exactamente la misma distancia. Posteriormente han sido apiladas a mano para que tengan el mismo tamaño y poder comparar especialmente la nitidez y el contraste en función al ISO usado en cada una de ellas. Pues como veis es igual que el All-in-One 2, pero puesto en un trípode y con el estabilizador desconectado, ¿vale? En ambos objetivos. Entonces, el foco lo he puesto aquí, más o menos, siempre, en estas letras de aquí. Como veis es un vinilo que está hecho perdón, es un reloj que está hecho con un vinilo. Muy original, por cierto. ¿Vale? Entonces, si ampliáis lo vais a poder ver todo muy bien. Bueno, yo de momento lo dejo así. Aquí tenemos los datos de cada toma. Entonces, aquí lo que he hecho es disparar con el ISO, por lo que veo así rápidamente, al mínimo y al máximo. Al mínimo y al máximo. ¿Vale? O sea, cada toma tiene un disparo de, digamos, entre comillas, larga exposición, que se habrá estado, pues lo que aquí nos indiquen. Por ejemplo, para que el 200-800, disparando en 800 milímetros a f9, con el ISO 100, pues nos da una velocidad de disparo de 0,8 segundos. Que sería algo así como una larga exposición. Bueno, vamos a dejarlo ahí, entre comillas. Entonces,
Si nos vamos para abajo, vemos que esa capa equivale a la última. Si activamos la de arriba, tenemos el mismo disparo, aprovechando que el objetivo le tengo ya en la misma posición, tengo el mismo objetivo, tal. Hago lo mismo disparando con el ISO al máximo. ISO 12800 y aquí, claro, la velocidad de disparo a 1 partido 160. A F9 también, en 800 milímetros. Vale, os voy a decir, estas fotos están tomadas todas con la EOS R5. Todas las fotos de esta review están tomadas con la EOS R5. Importante, ¿eh? Porque así también, pues oye, comprobáis un poquito el ISO de la cámara, os lleváis más información aún. ¿Vale? Que para mí es un camarón. A ver si sacan, a ver qué hacen con la R5 Mark II, porque lo van a tener muy complicado para sorprendernos demasiado. O sea, nos sorprenderán porque una actualización la suben los frames por segundo en 8K, les suben los frames por segundo en 4K, rango dinámico, a ver si una paradita por lo menos a mayores y luego el ISO se comporta mejor, pues, y si suben los megapíxeles, pues entonces ahí ya podemos tener una mejora sustancial. Pero bueno, no es el caso de que vaya a hablar aquí, ¿eh? La verdad que tengo muchas ganas de que salga y la reúno a ver qué pasa. Vale, entonces esta es la cámara, es la R5. Entonces aquí, otra vez lo mismo, pero en 707 milímetros y con el ISO al mínimo. Y aquí, con el ISO al máximo. Aquí, en 500 milímetros, así podemos comparar la máxima del 100-500 frente al 500 milímetros del 200-800. ¿Vale? Luego hago comparativas activando y desactivando capas de uno frente al otro directamente. Ahora solo hacemos un repaso. Lo mismo en 12.800 de ISO. El 100-500 con el estabilizador, perdón, con el multiplicador puesto. El 100-500 con el multiplicador puesto y el ISO 12.800. Antes era 100, ahora 12.800. Aquí 500 milímetros. Aquí el 100-500 solo le he puesto en 500 milímetros, que es lo que nos interesa, ¿vale? Para poder compararle con el 200-800. Bueno, pues aquí lo tenemos sin el multiplicador en 100, en 12.800. Aquí tenemos en F8. Vale, aquí lo que he visto es que lo tenían, la diferencia que hay es que aquí está en F7,1 y aquí en F8. Así lo comparamos también con la misma apertura que tendría el equivalente que tendría el RF 200-800. La verdad que esto es un puto lío de tres pares de cojones, ¿eh? A la hora de estar aquí comentándolo todo el rato con datos, que si la apertura, que si la distancia focal. Igual he dicho alguna barbaridad aquí por medio y no, o sea, ya pido disculpas desde aquí, pero bueno, os descargáis los archivos, que aquí está todo, creo que está todo bien puesto, ¿vale? Y bueno, aquí lo mismo con 12.800 y en F8 en vez de en F7,1. Entonces, vamos a hacer una prueba ahora directamente. Si en ISO 12800 el RF 100-500 y en F8 en sus 500 milímetros tiene esta nitidez, vamos a irnos, voy desactivando capas hasta encontrar la capa del 200-800 con el ISO 12800 disparado, mira, la misma velocidad, me ha coincidido, en F8. Entonces, si yo desactivo esta capa que tengo aquí arriba y la activo, la desactivo, puedo ver que el 100-500 con los mismos parámetros en 500 milímetros que el RF 200-800 en 500 milímetros, en mi opinión, ligeramente gana el 100-500. Importantísimo. Pero ahora vamos a hacer lo mismo comparando
el 100-500 con el diafragma en 7,1. Entonces me voy a esta capa de aquí y el ISO a 12.800. Bueno, pues ahí lo tenemos y en mi opinión aquí está el 100-500 en 7,1 y el RF 200-800 está en F8. En mi opinión sigue ganando, se aprecia un pelín la textura del papel, un pelín más, y las líneas muy finas se ven más nítidas, claramente. Decir que el 200-800 creo que en ningún caso va a ganar en los bordes, ¿eh? Es un objetivo que es nítido, o sea, a mí me parece que está muy logrado en el centro, pero en los bordes pues es lo que tiene hacer un zoom de 200 a 800 milímetros. En los bordes pues se nota mucho. Entonces yo las pruebas que estoy haciendo están en el centro. Con una cámara de 45 megapíxeles como la EOS R5 pues podéis cropear siempre digo cropear o recortar para que me entendáis y hacer un encuadre, es una cámara que te permite recortar mucho, ya no os digo para redes sociales y eso es exagerado, exagerado. A mí me tiene fascinado. Así que, bueno, pues disparad al motivo, al medio y luego hacéis el encuadre recortando. Al final los pájaros, por ejemplo, los pájaros pequeños, nunca les vas a poder tener tan cerca. Yo la verdad que me acerco mucho, si veis el Instagram mío lo vais a ver. Yo me acerco mucho a los pájaros pequeños, tengo una energía y un rollo con ellos de la hostia y saco una nitidez que es brutal. Y aún así las fotos están recortadas, ¿vale? Entonces con el 200-800 a la hora de hacer un encuadre es mejor hacerle disparar al centro de la lente. Por ejemplo, tenéis yo qué sé, ¿sabes? Un reyezuelo, que es un pájaro muy pequeñín, muy difícil de pillar, se mueve mucho y tal. Disparad al centro porque se os va a mover, se os va a salir del encuadre todo el rato el bicho porque no para quieto. Y luego ya haréis el encuadre recortando por donde vosotros queráis en función a donde mira el pájaro, la posición en la que está, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí gana el RF 100-500, gente. Gana. Bueno, si bajamos aquí, 100-500 en 500 milímetros con el ISO al mínimo, en ISO 100, vamos a poner el 200-800 igual. Con el ISO a 100 en F8 y aquí lo vamos a dejar en 7,1, a ver qué pasa. Bueno, pues aquí, como podéis ver, el 200-800 al subirle o al cerrar un poquito más el diafragma a F8, a mí siempre me parece que gana bastante. Está muy cerca del resultado del 100-500. Yo creo que es cuanto más cerca ha estado en esta comparativa. Es decir, en el 500 milímetros f7,1 en ISO 100 es prácticamente igual en el centro que el 200-800 ISO 100 en F8. En F8, que es el mínimo, es la máxima apertura que te deja el 200-800 en esa distancia focal, ¿vale? Es importante también. Bueno, a ver qué pasa en 100-500 como antes. En 500 milímetros f8 frente al 500 milímetros del 200-800 en f8 también. Bueno, pues aquí me parecen iguales. Sí que tengo una sensación de que aquí se haya podido mover un poco la cámara, ¿eh? Me acabo de recordarlo al hacer las pruebas, de que tenga un pelín ahí, yo que sé, que haya pisado yo y la tarima, yo que sé. Yo tengo una lucha contra la disonancia cognitiva muy bestia e intento no sacar excusas de nada, pero no, hay algo que aquí no me cuadra, debería ser un poco más nítido, pero es que es verdad que el 100-500 una cosa que tiene es que es prácticamente igual de nítido en 7,1 que en F8. O sea, es que aquí está la prueba, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Y bueno, pues luego pues podéis comparar. Vale, importante. Vamos a ver el 100-500 con el multiplicador puesto. A 700 milímetros frente a 707 milímetros del 200-800 con ISO 12800 también. Vale, creo que aquí coinciden.
¿Qué ocurre? Que el 100-500 con el multiplicador puesto a 700 milímetros es F10. Esa es la máxima apertura que tenemos. No podemos abrir más el diafragma. Entonces vamos a compararlo con el 200-800, repito, a ISO 12800 en F9. En mi opinión, gana. Claramente gana el 100-500. Claramente. No es que se note mucho, como podéis ver tienes que ampliar mucho, pero gana. Y si lo hacemos con el ISO al mínimo, un F10 frente a un F9, es la única diferencia que habría, por obligación. Una vez más, gana. Claramente, gana el 100-500 con el multiplicador. Ya no tengo más pruebas que enseñaros, gente. Me parece, doy ya aquí mi opinión del 200-800, me parece un objetivo de la hostia. Hay que entender que es una primera versión de algo que no existía para full frame. Canon no lo ha llamado objetivo de la serie L, es por algo. Me parece que Canon no nos ha mentido, no nos está engañando, nos está dando lo que pagamos, ni más ni menos, lo mismo que nos está dando lo que pagamos por el 100-500. Y con esto lo dejo todo resumido. Cualquier cosa la ponéis en los comentarios y lo podemos hablar mientras se pueda y tenga tiempo, pues yo os contesto a lo que sea. De momento, como soy muy vago, pues nunca llegaré a ser un gran youtuber, desde luego. Entonces, espero que los comentarios, como serán poquitos, pues podré contestar y podemos debatir ahí lo que queráis, ¿vale? Importante, si tienes una R7, tus aspiraciones no son las de llegar a tener unos resultados súper profesionales, te vale con un poquito menos. Al final, trabajar con teleobjetivos frente a la fotografía de fauna, el factor súper importante es la cercanía a lo que fotografías, al sujeto o en este caso a cualquier bicho que se va a ir, cuanto más cerca estés, antes va a salir corriendo o volando. Aquí entraría en un debate de qué cámara es mejor, si una APS-C, una full frame. La gente está súper engañada con el tema de las APS-C. El mejor sensor que existe es el full frame. Lo único que te impone el tener que acercarte más al animal. Y luego la densidad de píxeles por pulgada del full frame. Pero igual eso lo comento en otro vídeo. ¿Vale, gente? Entonces, el mejor resultado siempre te lo va a dar una cámara full frame. Al menos cuando buscas un desenfoque en el fondo, cuando buscas una nitidez en el sujeto enfocado, siempre va a ganar el full frame. Otra cosa ya igual es para paisaje. APS-C puede ser una buena opción porque la profundidad de campo la buscamos de la forma contraria, ¿no? Buscamos que todo esté enfocado y tal, pues bueno, te puede valer una full frame. En mi opinión, yo creo que siempre va a ser mejor te puede valer, perdón, una APS-C, aunque en mi opinión siempre creo que lo mejor es una full frame. Pero hay mucha gente que tira de disonancia cognitiva y con eso le vale para disfrutar y pensar que su APS-C o su micro 4 tercios es mejor que un sensor full frame. Ojo, yo he trabajado con los tres y no desmerezco ninguno, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero ahí lo dejo. Un beso. Bueno, gente, y una cosita que se me olvidaba. Y lo digo aquí al final del vídeo. Es hablar de dos cosillas. El enfoque y el estabilizador, ¿vale? Voy a hablar principalmente del 200-800 comparándolo una vez más con el 100-500. Bueno, el 100-500 es un objetivo con el que prácticamente se presentaron las EOS R. No sé si fue antes o a la vez o poco después que la R5 y la R6, que salieron a la vez.
No sé si cuando la EOS R salió ya se presentó, ahora mismo no lo sé, pero bueno, si lo pensáis es un objetivo que ya tiene sus 4 años o 5 años. Yo creo que Canon no quiere hacer una actualización porque sigue siendo la hostia, es un objetivo que es la hostia. O sea, decir, el que no lo tenga no lo sabe, no lo sabe, de verdad. Yo he tenido en Sony con la 7 III y la Sony A1 el 200-600. He tenido con la Sony A1 el 150-600 Sport con la montura de Sony sin adaptadores ni nada. Eh, He tenido en la R5 el 150-600 Contemporary con el adaptador. Eh, ¿Y qué más? Se me escapa por ahí algo igual. Bueno, he probado también un F800 F56 L, la última versión que hay para DSLR. Eh, entonces, bueno, pues he probado unos cuantos teleobjetivos. Y os diré que el 500, sin compararle con el 800 milímetros, que es un concepto totalmente diferente, objetivo prime para profesionales, el desenfoque es increíble. El 100-500 le gana en velocidad de enfoque al 800 con el adaptador, que va increíble. O sea, si una cosa que tienen las Canon que contrarresta el que no dejan lentes de terceros para su sistema es lo bien que funciona el adaptador. Increíble, de verdad. O sea, Sony con el MC11 no tiene pero absolutamente nada que hacer. O sea, es decepcionante lo de Sony con el MC11 frente al adaptador de Canon. Nikon no digo nada porque no lo sé. Bueno, el 100-500 es una barbaridad, es un zoom, eso le limitan en la nitidez, pero tiene una nitidez increíble, o sea, es que es increíble. La velocidad de enfoque es brutal, o sea, es un objetivo. Yo para sacar fotos de aves erráticas, por ejemplo, los vencejos, golondrinas y tal en vuelo, me parece el objetivo, lógicamente sí, ese 7,1, que es técnicamente lo que hay, frente a un 6,3 de otros objetivos, pues bueno, pero puede sacar fotos en vuelo a aves erráticas, o sea, es decir, porque más de un 500, ahí sí que con un 600 mueres, o sea, eso empieza a ser una escopeta. Yo creo que 500 es una medida increíble, increíble. Yo teniendo el duplicador, por supuesto, lo quito porque la velocidad de enfoque es muchísimo mejor que con el duplicador puesto. Y bueno, y consigues fotos a bejarucos, bueno, los abejarucos no son tan difíciles, pero los vencejos, golondrinas y cosas de esas, eso es una locura. Esto estando en un entorno de que van a beber agua y qué tal, porque si no, pues bueno, al final, si para sacar una foto de un pájaro pequeño volando tienes que sacar 20.000, pues bueno, no sé hasta qué punto compensa, pero está bien aprender a hacerlo y saber dónde están los límites de intentar hacer eso. Entonces, el 100-500 te lo permite. No me he puesto que ahora mismo, en las fechas en las que ha salido el 200-800, yo creo que he sido de los primeros 10 de España en tener este objetivo, porque lo tenía encargado desde el mismo momento en el que salió el primero. Y bueno, no he podido probar con vencejos porque no tenemos vencejos aquí. Sí que tenemos aviones roqueros ahí en el norte de Palencia y tal, pero bueno, no he subido hasta la presa, no sé si estarán ahí en la presa, ¿no? Que podía haber sido una última prueba, pero es que sé que no va a ser nada fácil con el 200-800, ni aunque le pongan 500 milímetros. ¿Por qué? Por el enfoque. Y ojo, ojo, el 200-800 me ha sorprendido. A ver, tiene un motor Nano USM, creo, o USM, no sé si es Nano ahora mismo, frente a dos Nano USM que tiene el 100-500. Y eso se nota. ¿En qué se nota? Es curioso, porque yo digo, bueno, si solo tiene uno, igual va a la mitad de velocidad. Y para nada. O sea, el 200-800. Por eso os decía antes que le veo un objetivo para trabajar más aves tranquilas, aves en vuelo
grandes, que van rectas o, bueno, ligeros movimientos. Para eso, bien. O sea, como mucho los milanos, que los milanos son moviditos y tal, cuando están jugando, cuando están haciendo ahí sus cabriolas, perdón, y tal, pero no para mucho más. Y además el milano pues ya no es una golondrina ni un vencejo, es un ave que es más grande, te permite disparar desde más lejos, etc. etc. El 100-500 enfoca un pelín más, es un pelín más rápido, se nota, se nota. Y el 100-500 enfoca prácticamente igual que el 200-800 cuando tiene el multiplicador puesto. Prácticamente igual. No me atrevo a deciros uno es más rápido que el otro. Prácticamente igual. Lo cual justifica que si tienes el 100-500, una vez más, no te cambies al 200-800. Esos 100 milímetros, de verdad, no me valen. No me valen como excusa. De 700-800 milímetros. Y siempre queda que el 100-500 pues llegas, le quitas el multiplicador y tienes otro objetivo. Otro objetivo que te permite otras cosas. Sí, es una incomodidad poner el multiplicador y que el objetivo parta de cerca de los 500 milímetros, 400 y pico milímetros o algo así. La verdad que al ser un objetivo zoom con zoom externo y tener ese factor de acercamiento casi macro prácticamente, el 100-500 pues se ve que todo el conjunto de cristales se acerca mucho a la montura y al final pues no permite poner el multiplicador o ponerlo, a ver, sí que permite ponerlo, pero no permite hacer todo el zoom. Yo lo veo una opción muy buena por parte de Canon. O sea, me parece que a nivel técnico nos lo han sabido vender, es así, es una limitación que tiene física, creo que lógica. Yo no soy técnico aquí de lentes, pero me imagino que se han vuelto locos para hacer ese objetivo. Me parece la hostia, 100-500. Entonces, bueno, eso es lo que hay. La velocidad de enfoque del 200-800 es muy buena, es increíble, o sea, es rapidísimo, rapidísimo, casi como el 100-500, pero tiene una cosa que yo he notado mucho, especialmente con los pájaros movidos y tal. Se pierde, es un objetivo que se pierde. Lo mejorarán. Cuando digo que se pierde es la respiración, no termina de enganchar. A ver, hay que disparar con el enfoque al ojo, que paso tenemos una R5 y paso tenemos una R7 y paso tenemos una R6 y una R6 más 2 y todas las que vienen detrás. Hay que utilizar esa tecnología, yo la recomiendo, o sea, a mí es increíble, hay que saber también resolver ciertas situaciones cuando hay ramas delante, cuando tal, bueno, ahí no entro, eso ya es cada uno y eso es sacar fotos y practicar y esforzarse. Entonces, yo lo que veo que el 200-800, yo creo que le falta ese segundo motor que no tiene, y sí tiene el 100-500 para enganchar el ojo, para que no se suelte tan rápido, para que no respire tanto, para que no se pierda tanto, se pierde, a ver, que tampoco es exagerado, pero vamos, a mí con el duplicador o con el multiplicador puesto me cuesta menos sacar a pájaros movidos que con el 200-800 en 700 milímetros. O sea, así lo digo, ya no os cuento con el 100-500 en 500 milímetros en el multiplicador. O sea, eso es alucinante, alucinante. Aparte de que en 500 milímetros ahí gana en apertura el 100-500, ¿vale? Cosa que en 700 no. Bueno, ahí lo dejo. El enfoque me recuerda mucho, el enfoque me recuerda mucho al 200-600 de Sony. Recordad que yo he tirado muchas fotos, tuve la Sony A1 durante 4 meses y la metí caña y tiré muchas fotos con la Sony A1 y el 200-600 y me convenció, no sé por qué, me rayé mucho con el objetivo en el 200-600 por los resultados que obtenía. Bueno, quizás no me adapté bien al objetivo y luego con el 150-600 Sport para Sony, que enfoca más lento, obtenía mejores resultados. Bueno, y que es un pelín menos nítido. Bueno, pues el estabilizador del 150-600 Sport es increíble en la Sony A1. Así ahí os lo dejo, ¿eh? Puedes disparar uno 150, uno 100, uno 150 tranquilamente. Ahí lo dejo. Bueno, el 200-800 tiene un enfoque muy bueno, pero al precisar me parece que falla.
Me parece que es donde tiene su punto débil. Por eso digo que un objetivo tan largo, sin ser L, le veo más para trabajar con aves más tranquilas. Es lo que veo yo. ¿Vale? Irte a una albufera, irte a hacer un hike, tal, puede ser brutal. ¿Vale? Y el estabilizador. El estabilizador. Súper logrado. Súper logrado. Y digo súper logrado porque me atrevo a decir que es mejor el estabilizador del 200-800 que del 100-500. Lo que pasa que, claro, tienes que estabilizar una óptica en 800 milímetros, que lo hace bastante bien. Lógicamente hay que entender que un objetivo de 800 milímetros con el tamaño que tiene, y ya no entramos en hablar hablar físicamente de este objetivo, porque me parece que está súper logrado también en cuanto a peso, en cuanto a calidad de construcción. Mira, eso ya lo hablan otros youtubers. Ahí lo dejo. Yo he llegado a ver en un comentario que era un objetivo feo. Cualquier objetivo que sea de forma cilíndrica, regular, se convierte en un diseño totalmente atemporal. Me parece muy buena elección del diseño por parte de Canon. La gente quiere que su objetivo sea como el 200-600 de Sony, que parece que vas ahí con el 402,8, desde lejos, el que no entienda. ¿Vale? A mí me han parado y todo con la Sony A1. En Mallorca me han parado de un grupo de mujeres que les gustaba mucho el tema de los pájaros y tal, iban con sus brides y se sacaron fotos conmigo porque llevaba el 200-600 de Sony. Para mí es mucho mejor el 100-500, ahí os lo dejo. Vale, estoy con Canon, pero bueno, de eso también hablaré más adelante. Me recuerda mucho al 200-600 de Sony, el 200-800. Enfoca muy rápido, pero no termina de precisar. Perdón, ahora me estoy yendo otra vez al enfoque. El estabilizador. El estabilizador, muy bien, muy bien. Pero 800 milímetros son 800 milímetros. Y el objetivo, y creo que es un factor determinante también a la hora de estar en campo con él, es que 800 milímetros, ni aunque fuese más nítido, siempre se mueve mucho, cámara en mano, se mueve mucho. Es una cuestión de física pura, ¿sabes? Es una escopeta de feria, prácticamente, en 800 milímetros. O sea, esto es lo que hay. Sea saquen mañana la marca que quiera otro 800 milímetros, le va a pasar lo mismo. Entonces, el estabilizador me parece muy, muy, muy acertado, muy bueno. No puedo deciros mucho más. De hecho, os digo que creo que estabiliza mejor que el 100-500. Ahí lo dejo, gente. Un abrazo.